Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. Hola, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo de Sanamente, que hoy va a tener grandes temas porque así es este programa. Vamos a hablar de The Happiness Index, una tecnología que busca entregar información concreta a lo que llamamos compromiso con el trabajo y poder evaluar concretamente cómo los trabajadores efectivamente están o no más felices más allá de lo que declaran. Cómo esto se traduce sin duda en un impacto positivo para las organizaciones en que se desempeñan. Esto lo hablaremos con Matthew Phelan. Además, hablaremos sobre el trauma relacional y cómo podemos evitar repetir esas experiencias con nuestros hijos. Esto y tanto más en este capítulo que ahora comienza de Sanamente. Tantas veces abordamos los diagnósticos de salud mental de manera privada, ya sea por una elección o por miedo a esta estigmatización que ocurre a nivel social. Pero se han preguntado qué pasa cuando ese diagnóstico existe dentro del mundo de los profesionales de la salud mental, quienes realmente trabajan estos temas. Los invitamos a conocer cómo se vive esto y también cómo uno puede enfrentar el estigma de la mano de la nota de Magdalena Fuenzalía. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 8 personas en el mundo tiene algún trastorno de salud mental. Pero, ¿qué ocurre cuando el diagnóstico es a un profesional que se dedica a estos temas? Yo debuté, digamos, con el diagnóstico de trastorno bipolar a los 18 años. Pero antes de eso, mi diagnóstico era alcoholismo. Sigo en recuperación, es una condición que es súper compleja y que no tiene cura, al igual que el trastorno bipolar, que hay que tratarla. Ha sido un proceso el ir aceptando el diagnóstico. A estas alturas ya como que es parte de mí, lo hablo abiertamente. Tanto para Valentina como para Joaquín, el aceptar su diagnóstico de salud mental fue un proceso. Los prejuicios asociados muchas veces pueden frenar a una persona a compartirlo con su entorno o también desconocidos. Es importante no olvidar que detrás de un psicólogo también hay una persona. Todos estigmatizamos en algún momento de nuestras vidas o somos estigmatizados. La cosa es hacer conciencia de eso. Específicamente en la salud mental, cada paciente sabe el momento para, entre comillas, confesar. Mira cómo decimos, confesar su situación o su diagnóstico de salud mental. No podemos obligar a una persona, por ejemplo, que es psicóloga, que diga su condición de diagnóstico de salud mental. Ella va a saber cuándo. Pero es bonito cuando los psicólogos asumen y pueden bien tratarse y a la vez abrir espacio para otros. Así como un médico, no sé, por decirte cualquier cosa, cardióloga, puede tener un problema al corazón y no por eso es peor médico. En cuanto a los profesionales de la salud, sea psiquiatra, terapeuta ocupacional, psicóloga, psicólogo, creo que aplica lo mismo. O sea, el que una persona tenga un diagnóstico no merma su capacidad profesional, siempre que, por supuesto, la persona asuma que eso requiere un trabajo personal también. Los psicólogos, hay una persona, el terapeuta. Primero, uno impone respeto de cierta manera como el que atiende, pero las personas te ponen en un lugar, como en un pedestal un poco, como si nosotros subiéramos los que saben todo. Pero la persona que sabe es el paciente también. Entonces hay que dejarle el espacio para eso. Y ahí que te reconozcan como persona y digan, esta persona no se la sabe toda. Yo también tengo que saber. Es frente a los estigmas asociados a salud mental que se vuelve una necesidad avanzar en la psicoeducación. Hay dos maneras de aprender a no estigmatizar. O mejor dicho, hay dos maneras de aprender de todo, sobre todo a no estigmatizar. Uno es tener la experiencia de un familiar que fue lo que me pasó. Y lo otro es realmente buscando el conocimiento, ¿no? El conocimiento de la ciencia, que en salud mental se llama psicoeducación. Yo creo que los colegios deberían preocuparse y ya existen colegios que se preocupan de eso. Nosotros no estamos obligados a saber de todos los diagnósticos de salud mental, pero si tenemos un vecino que tiene un hijo que tiene autismo, podríamos querer estudiar qué es el autismo, cómo yo puedo comportarme mejor, cómo yo puedo ser un buen entorno para ese niño. Podemos hacer este esfuerzo, está un poco. Y lo otro es diferenciar la persona del diagnóstico. Yo sufro de depresión, pero yo no soy una depresión. Yo soy Flavia,
que tengo un diagnóstico de depresión y que debo tratarla. Entonces, si las personas que me ven a mí logran verme a mí, me dan un valor social. Para cada uno ha sido diferente, pero sí les ha ayudado en algunos casos a generar una mayor empatía durante la terapia. A mí en lo personal me ha beneficiado porque tengo quizás más acceso, más facilidad a psicoeducarme. Además es un tema en el que me he especializado, no solo como experta por experiencia, sino que porque es un tema que me interesa y me apasiona trabajar con algunos consultantes, cuando va el caso obviamente, pero también al trabajar con personas que tienen el mismo diagnóstico, me sirve para entenderlo desde un nivel que no solamente es teórico. En algunos casos, cuando lo amerita, lo develo a los consultantes. Si considero que va a ayudar a hacer un punto en común, sobre todo cuando veo que hay consultantes que sienten que nadie les va a entender en esto, que es una experiencia como muy aislada, si bien sí es una experiencia completamente subjetiva y yo nunca voy a entender exactamente qué es lo que le pasa a esa persona, sí quizás puede generar un punto de encuentro y desde ahí mi experiencia con esas personas ha sido que eso facilita un poco el diálogo. Se genera un vínculo mucho más cercano porque con la persona tú conoces un poco de las experiencias de vida que ha tenido esta persona, o sea, cuando te cuenta que tuvo una depresión, un episodio depresivo, uno entiende. Uno sabe de qué se trata. Entonces se genera este vínculo. A veces tenemos que tomar los mismos remedios, por ejemplo, ¿cachai? Con un paciente, por ejemplo, te cuenta si está tomando determinado remedio. Uno conoce, uno dice, claro, sí. Entonces uno conoce los efectos, que es algo muy importante en la clínica. A veces los pacientes no saben de medicamentos, no saben qué les va a hacer, les da miedo. Y uno les puede contar porque ha sabido muchas veces, y no solo porque lo ha vivido, sino porque también lo ha estudiado. Comunicar y educar sobre lo que puede significar un diagnóstico nos permite derribar esos estigmas, que muchas veces vienen del desconocimiento, y recordar que una persona no es solo una profesión, y menos un diagnóstico. La pandemia nos enseñó mucho la relevancia de tener espacios de trabajo que entreguen felicidad, yo agregaría sentido a las personas. Y para poder hablar sobre este tema y el impacto que puede tener en el desarrollo de una organización, el impacto que pueden tener las emociones personales en el entorno laboral, es que hoy día estamos con Matthew Phelan, cofundador de The Happiness Index. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Antes que nada, ¿qué es el Happiness Index o el índice de la felicidad? Bueno, el Happiness Index es una tecnología, una herramienta que las compañías usan para medir, en primer lugar, cómo las personas piensan en el trabajo, lo que usualmente llamamos compromiso de los empleados. Pero la razón por la que decidimos llamarnos The Happiness Index es porque también medimos emociones, cómo las personas se sienten en el trabajo. Así que las dos, aun si suenan similares, pensar y sentir son muy diferentes. Eso es algo muy humano. Usualmente decimos cosas, pero no actuamos de la misma manera. Tú en alguna de tus entrevistas previas hablas de la conducta. No solo lo que piensan, lo que sienten, sino que también cómo se comportan. ¿Cuál es el punto común entre estos tres temas? Creo que si las pones todas juntas terminas perdiendo el entendimiento de aprender, porque el cómo piensas y el cómo sientes pueden ser diferentes, pero eso está bien. Pero en el mundo laboral, principalmente en los negocios, que es mi área, muchos negocios priorizan cómo piensan las personas y el pensamiento racional, e ignoran las emociones porque, en muchos casos, se las considera poco profesionales, pero somos seres humanos y nuestras emociones son muy importantes y nos pueden decir mucho sobre qué está ocurriendo en el mundo. Así que nuestra visión es, si ignoras las emociones, estás ignorando lo que nos hace humanos. Si ignoras lo que nos hace humanos, te estás perdiendo el gran potencial que tenemos dentro de nosotros. ¿Y qué clase de soluciones pueden tomar las compañías cuando descubren que las personas sienten de una manera y piensan de otra, que son en verdad distintas? Sí, bueno, un buen ejemplo de eso sería el por qué alguien se va de una organización. Alguien podría irse de una organización y podrías preguntar, ¿por qué te estás yendo? Y no pueden explicarlo con palabras, la verdad, y terminan diciendo, solo quería un cambio. O para compañía tradicional es más complicado acostumbrarse porque no estás recibiendo información.
Y a veces es un sentimiento cualquiera que haya estado en una relación que han dejado antes, ya sea laboral o romántica o inclusive de hermanos. A veces cuando las dejas no puedes explicarlo, pero sabes que estás siendo infeliz. Así que las razones también pueden ser útiles. A veces una te da más información que la otra y al hacer muchas preguntas diferentes completa la imagen. Sí. Tienes un modelo de neurociencia. Sí. ¿Cómo usas la neurociencia para esto? Bueno, para empezar, la psicología nos llevó bastante lejos como seres humanos y aún es un campo muy importante. Algunos dirían que la neurociencia es parte de la psicología, pero mucha de la psicología tradicional se basó en observar a las personas, mientras que la neurociencia, de hecho, nos deja ver en tiempo real cómo las personas piensan y sienten. Así que para lo que la utilizamos es para entender en código cómo hacemos preguntas, cómo enviamos encuestas y al final cómo puedes hacer sentir a salvo a otros para que te den información que te ayudará a mejorar el mundo laboral. Hablas mucho de una cultura próspera, como si fuera algo que de verdad queremos tener. ¿Puedes describir una cultura próspera? Muchas personas que creen tener una cultura próspera suelen tener lo que nosotros escribiríamos como una cultura competitiva. Si tú tienes trabajadores felices y comprometidos, al final conseguirás una cultura próspera. Pero la mejor manera de contestar esta pregunta es mirar el caso opuesto. Si tú tienes trabajadores felices, pero que no están comprometidos, terminas sin un foco. Muchas personas, felicidad alta, pero poco compromiso. Serán muchas personas, mucha energía, todos corriendo, pero sin una dirección fija. Algunas personas tienen alto compromiso, pero poca felicidad. Y lo que sueles ver ahí, en un ambiente competitivo, es que todos velan por sí mismos. Lo que yo llamaría una cultura próspera es aquella donde la gente está trabajando en verdad como un equipo, no como individuos, y que también poseen una dirección común. Desde que empezaste, el mundo ha cambiado mucho. Bastante. Por supuesto que este discurso en su momento significó algo y ahora significa sí, algo diferente, ¿no? ¿Cómo crees que ha cambiado? ¿Es posible tener una cultura competitiva y colaborativa al mismo tiempo? No creo que sea completamente posible tener ambas. Creo que puedes tener un equipo de estándares altos que quiere alcanzar esa colaboración, pero una cultura competitiva en exceso se trata de los individuos. No creo que puedas tener eso en un ambiente próspero. Quizás en la dinámica de equipo más pequeño es posible, pero cuando ya lo superas y llegas a más de 100, que es el punto que acordamos como sociedad, que un grupo empieza a desintegrarse, más allá es entre 100 y 400. Creo. Pero cuando superas ese punto es muy difícil tener una organización. Si tienes 100 personas y todas están trabajando en direcciones diferentes, puede generar caos. ¿Cómo crees que la sociedad ha evolucionado en cuanto a proyectos individuales y comunes? ¿Crees que estamos en un punto de transformación y cambio? ¿Estamos transformando nuestra manera de cómo vemos el mundo? Sí, esa es una muy buena pregunta. Creo que no hemos evolucionado. La evolución ocurre en periodos muy largos de tiempo, pero sí creo que la nueva generación que ha entrado a trabajar tienen expectativas diferentes y eso ciertamente está causando un choque de culturas entre las generaciones y no creo que ninguna de ellas esté en lo cierto o en lo equivocado, pero sí creo que ahí es donde entra la data. Definitivamente ha habido un cambio y tenemos un problema en el medio, así que Y ahí es donde la empatía y el conocimiento son importantes, porque todo lo que la generación nueva quiere no es diferente a lo que la generación más vieja quería. Solo está mirando a la data y son menos tolerantes. Así que miremos la disparidad entre los salarios, por ejemplo. La diferencia de pagos entre los géneros en muchos países ha estado descoordinada por mucho tiempo, pero la nueva generación ha dicho no, eso es inaceptable. Y creo que hay enormes beneficios con eso, y por eso creo que la data viene. La gente se asusta con la palabra data, porque creen, oh, no me gustan los datos. Pero de hecho, son los datos, todas nuestras historias juntas. Y cuando empiezas a hacer eso, creo que es muy poderoso. Creo que tú y yo tenemos más o menos la misma edad y vivimos en el mundo antiguo. Nacimos en el viejo mundo. Sí. Y ahora estamos viviendo con esta nueva gente, humanos nuevos, Sí. que
Lo digo como broma, pero ellos creen de alguna manera tener como más derecho a vivir felices que nosotros, o al menos así se siente. ¿Por qué necesitamos esto en este momento de la vida? Y finalmente, ellos nos están enseñando, hacen algo así como un espejo, nos muestran lo que quizás nosotros también deberíamos querer. Sí. Así que, ¿cómo crees que está pasando esta conversación? ¿Crees que las nuevas generaciones están abiertas a aprender algo de las mayores y viceversa? Nuestras generaciones están abiertas, pero todo se resume en una habilidad que debemos mejorar, que es el escuchar. Tomemos algo como el propósito, que surge en la data de estudio como algo que las nuevas generaciones quieren más. Las viejas generaciones también querían tener un propósito, pero ahora lo que ha cambiado es la tecnología y las elecciones. Ahora, si quieres cambiar de trabajo o quieres reintentar y hacer algo nuevo, la habilidad para hacer eso es mucho mayor. La dinámica de poder ha cambiado hasta el punto en que las compañías necesitan mirar a sus trabajadores, tal y como lo harían con sus clientes. ¿Cómo crea una experiencia para mantener a estos clientes? En lugar de pensar, esta gente tiene suerte de tener empleo aquí, ¿cómo creamos una experiencia para que podamos tener a la mejor gente? Porque al final del día, la gente es la verdadera ventaja competitiva de las compañías. Si creas el mejor ambiente, la mejor gente vendrá a ti y con el paso del tiempo le ganarás a tus competidores. Leí una de tus entrevistas y dijiste que debíamos mirar a la felicidad y las emociones como si fueran un reporte del tiempo. Eso podría ser importante. Por ejemplo, va a llover, llevaré un paraguas. ¿Puedes, por favor, darme un ejemplo de cómo luce la lluvia en el mundo laboral y qué tipo de paraguas se pueden llevar? Un buen ejemplo de ello en la pandemia fue que el compromiso durante la pandemia, siendo que la escala es un 7 en una escala de 10, el compromiso estaba cerca de la media en el 2021, en la pandemia, mientras que la felicidad estaba muy por debajo de la media, en un punto entre 5 y 6. Entonces, a lo que nos referimos con el reporte de tiempo es que hagamos una predicción del futuro. Así sabrías que es muy probable que si tus trabajadores son infelices, se van a ir pronto. Tal y como cuando sientes que va a llover y ves el pronóstico, tomas un paraguas. En una organización, si fuera mi organización y veo que la gente no está feliz, intentaría entender por qué están así y el paraguas serían los cambios que puedo hacer. Pero el punto es que muchos no saben manejar, en especial los directores ejecutivos, es que tratan de esconderse de las cosas malas que están ocurriendo en la organización. Tus empleados ya saben lo que está pasando, por lo que están viviendo, por lo que tratar de entender y diferenciar qué está funcionando y qué no, y luego ser directo y honesto con tus empleados acerca de lo que puedes arreglar y lo que no. Estamos en un estudio aquí. Por ejemplo, si muchos no quisieran trabajar en este estudio y tú eres la directora ejecutiva de esta organización, quizás no puedas cambiar eso porque es un trabajo que depende de su locación, pero quizás sí seas capaz de, por ejemplo, ser más flexible con las horas que trabajan y que las usen de otra manera, como yo las mañanas que voy a dejar a mis hijos a la escuela. Ahora, si tú no tuviste suficientes cambios durante este periodo de trabajo, ahora además tienes inteligencia artificial. Sí. Si es que estabas aburrido, y este sí que es un gran pronóstico del tiempo, ¿no? ¿Cuál crees que es el principal cambio que va a llegar a los puestos de trabajo y también cómo podemos enfrentar este elemento obvio que es que nuestras vidas van a cambiar? Es algo totalmente real. Te puedo dar algo de esperanza y positivismo aquí. Digamos que tienes una organización de 1000 trabajadores. 10 años atrás, la gente habría enviado encuestas en papel para averiguar cómo era su desempeño. Ahora nos hemos actualizado con cosas que nos pueden ayudar y que podemos enviar a través de la tecnología. La forma en que la IA ha cambiado es en cómo puedes mirar los datos y analizarlos, por lo que la manera en que la utilizamos es... Digamos que eres la CEO de una organización con 1000 personas. Puedes preguntarle a la IA cuáles son las 3 cosas que están entristeciendo a la gente en esta organización y, en relación a esas 3 cosas, cuáles deberíamos priorizar. Esa es la forma en la que puedes usar la IA para interrogar a la data y encontrar la información más rápido. La IA se utiliza mejor en donde puedes apresurar procesos y tareas, pero luego el propósito de eso es permitirle a los seres humanos hacer las cosas que saben hacer mejor. Y eso es la creatividad. ¿Estás usando inteligencia artificial para esto? ¿The Happiness Index?
Sí. ¿Ha sido de ayuda? Te ayuda a ahorrar tiempo mientras revisas los datos y los vuelves conocimiento más rápido. Así es como lo usamos. Preguntaba esto porque sabemos que la inteligencia artificial nos permite tener conversaciones más profundas, coleccionar grandes cantidades de data y procesar algunas cosas que son mucho más exclusivas o costosas para las compañías. Ahora puedes tener muchas de ellas, así que ¿consideras que gracias a la inteligencia artificial podemos tal vez conocer mejor a los empleados de nuestras empresas? Lo que creo es que todo lo que nos hace felices no fue inventado en los últimos 1000 años. Así que todo lo que nos hace felices es completamente humano. Y en una situación 1 a 1, si tienes suficiente tiempo juntos, deberías aprender a ser capaz de hacerlo sin la ayuda de The Happiness Index o cualquier otra cosa. Pero cuando estás en una organización más grande y tú eres el director ejecutivo o el director en jefe y tienes que supervisar a cientos de miles de empleados, esa inteligencia artificial te ayuda a llegar a hacer los datos más rápido y eso te ayuda a hacer los cambios para mejorar la cultura. Ahora, ¿cuál es el típico problema actual en los trabajos, en tu experiencia? A nivel global, lo que está haciendo a las personas más infelices son las oportunidades de carrera. El error que las organizaciones suelen tener con sus colaboradores es que creen que se trata de la promoción, pero está realmente relacionado al aprendizaje. Por ejemplo, conozco un profesor que no quiere ser ascendido porque prefiere quedarse en el aula y enseñarle a los niños, pero sí quiere seguir aprendiendo para mejorar como profesor. Así que las organizaciones son bastante malas. Creo que las estadísticas que leí la semana pasada estaba en un punto de 1 billón y 1,4 billones, que es obviamente una gran diferencia. Pero si solo tomas el número más bajo, que es 1 billón, las estimaciones serían que 1 billón de nosotros necesitaría volver a entrenarse en los próximos años gracias al impacto de la tecnología. Así que los seres humanos, todos nosotros, nuestros cerebros están escaneando nuestro entorno todo el tiempo, así como lo hacen nuestros hijos, y así buscando oportunidades para aprender. Y es lo mismo con tus empleados. Ellos sí quieren aprender y globalmente es una de las razones principales por la que la gente es infeliz y el por qué se van de sus organizaciones. Y en tu experiencia, ¿cuál es la habilidad más importante para ser un trabajador que está preparado para el futuro? Lo que yo creo, nuevamente, es que estar abiertos es la clave. Estar dispuestos a aprender y adaptarse a cambiar, como lo que hablamos de las generaciones. Una de las cosas que creo que es brillante y que funciona muy bien es la tutoría a la inversa. Puedes tener una persona más joven enseñándole a alguien mayor y viceversa. Y el intercambio, si lo piensas, así es como las sociedades han prosperado desde siempre. Y es multigeneracional el hecho... Y lo perdimos. ¿Culpa? Lo perdimos. Y está el hecho de que los lugares de trabajo no son ajenos a la mayoría de las generaciones. Así que de hecho creo que estos cambios son bastante buenos. Ahora hay una nueva realidad, y sumando el tema de la inteligencia artificial, y es que estamos envejeciendo. ¿Sabes? Si queremos seguir trabajando y la sociedad no va a ser sustentable si no lo hacemos. Así que, ¿cómo crees que las nuevas compañías están mirando esta nueva realidad? ¿Están al tanto de eso? ¿Están trabajando en cómo integrar a las generaciones mayores? ¿Qué les recomendarías? Absolutamente. Si tomas un rol de alguien que está trabajando en un restaurante, ellos pueden dirigirse a una app como Coursera y pueden aprender a codificar, por ejemplo, en 6 meses y podrían cambiar sus vidas como individuos. Así que, y volviendo a mi punto de antes, las compañías se están dando cuenta que deben prestarle atención a sus empleados desde una perspectiva competitiva y crear el ambiente que atraiga a las mejores personas. Porque los mapas, hay predicciones de que la inteligencia artificial traerá el fin del mundo y otras de que no hará mucho. Pero al final, en un mundo con tecnología más avanzada, lo que va a diferenciar a los seres humanos será su propia creatividad. Así que el permitirle a tus empleados la oportunidad de aprender y ser creativos eso es lo que las compañías están intentando aceptar, porque toma tiempo. Y si las compañías son lentas, se quedarán atrás y sus competidores serán más ágiles.
Finalmente, ¿sí? ¿cuál es la principal razón que dan las personas, el principal motivo por el que dejan sus empleos? Bueno, el elemento creativo es uno de los más usuales y el otro suele sorprender a la gente, y es que, como la letra de una canción, cuando las cosas se ponen difíciles, lo duro es ponerse en marcha. De hecho, hay una paradoja en la dificultad de un trabajo. Si un empleo es demasiado fácil, la gente se aburrirá y querrá irse. Si es muy difícil, se sentirán estresados y sobrecargados. Eso es lo que ocurre con muchos juegos de computadora, que están diseñados para que, a la hora de jugarlos, son más fáciles y se van poniendo complicados conforme avanzas. De nuevo, esto en relación a la curva de desarrollo. Así que la dificultad en un trabajo suele sorprender a la gente, es uno de esos motivos. Muchas gracias por esta conversación, Matt. Ha sido muy interesante y larguísima, así que sigue trabajando, por favor. Gracias por invitarme. Bueno, mi nombre es Mari, tengo 65 años. Mira, la verdad es que lo que hago para sentirme mejor es el trabajo, porque en casa es muy complicado. Es más llevar la casa, los niños, la comida. En cambio, en mi trabajo compartes con más gente, en casa estás sola y compartes con más gente, conversas, te ríes un poco. Sí, esas son mis recomendaciones, porque de hecho yo lo hago y tengo 65 años, como dije antes, y me siento bien. ¿Han escuchado alguna vez el concepto de trauma relacional? Se entiende como una dinámica en que niños y niñas tienen una relación disfuncional con sus padres o con sus madres. ¿Cómo afecta esa manera de relacionarse una vez que hemos crecido y queremos asumir un rol de cuidador? ¿Lo replicamos? ¿Lo hacemos mejor? El experto internacional Mark Dangerfield, director del Instituto Universitario de Salud Mental Vidal y Barrenquer de la Universidad Ramon Llull en Barcelona, nos cuenta mucho más sobre esta transmisión transgeneracional del trauma, sus efectos, pero sobre todo lo que nos interesa a todos los padres y madres, cómo podemos prevenirlo. Todos venimos a este mundo genéticamente predeterminados para establecer relaciones y para vivir emociones en las relaciones y para aprender estilos de manejo de esas emociones, sobre todo las de malestar. ¿Y qué estilo de relación con nosotros mismos y con los demás y de manejo de las propias emociones desarrollamos? Aquel que predomina en nuestro entorno relacional más cercano. Lo que se conoce como el trauma relacional o trauma complejo también son las disfunciones severas en estas relaciones con las personas que asumen las funciones parentales en los primeros años de vida. Es decir, nacer y crecer en un entorno relacional tremendamente disfuncional. Si en nuestro entorno relacional más cercano lo que predomina es la negligencia, la incapacidad de los progenitores de estar disponibles para reconocer, atender y dar respuesta al malestar, eso no lo llevamos dentro. Es como un idioma que no nos ha enseñado a hablar nadie. Y entonces pedirle a un padre que no ha sido cuidado mínimamente que cuide es pedirle que hable un idioma que nadie le ha enseñado a hablar. Nacemos y crecemos en un entorno tremendamente disfuncional, el riesgo de trastornos mentales se puede disparar exponencialmente. Y sobre todo, si crecemos en un entorno relacional disfuncional sin la posibilidad de la presencia de alguna figura resiliente. No se trata, porque no existe la madre o el padre ideal, y no se trata, es imposible, ¿no? En el contexto del vínculo seguro, es decir, del mejor vínculo posible que se puede ofrecer, solo hay una sintonía sensible con el estado emocional del bebé en un 30% de las veces. Es decir, lo que cuenta no es ser una madre o un padre ideal que siempre está en sintonía, que siempre entiende, que siempre puede dar la respuesta adecuada al estado emocional del bebé, sino lo que cuenta es la disponibilidad, el estar presente y disponible y genuinamente curioso e interesado por tratar de comprender el estado emocional del niño.
con la capacidad también de asumir nuestros errores, nuestras equivocaciones y la posibilidad de reparar. Porque lo que es tremendamente facilitador del buen vínculo es la posibilidad de reparar en los momentos de ruptura. Un elemento protector importantísimo es la intervención precoz, lo más precoz posible. Y ahí sería cuestión también de pensar desde la administración pública en invertir muchos recursos en la primerísima infancia, incluso en la etapa 0-5, sobre todo con aquella población que acumula más factores de riesgo. No es centralizar solo la ayuda en el hijo, sino sobre todo también trabajar mucho con los padres desde esta perspectiva de el ofrecerles una relación donde ellos puedan sentirse vistos, reconocidos, tenidos en cuenta en su subjetividad, en sus dificultades, en su sufrimiento también como padres en el momento en el que se encuentren. Y atenderles desde una relación terapéutica a ellos para que puedan incorporar algo de esta experiencia y ofrecérselo a sus hijos. Llegan ahora los puntos de encuentro, que es este espacio donde compartimos citas, tips, herramientas, guías, estudio, lo que sea que permita articular una comunidad y sentirnos mejor. Y vamos a partir hoy con un estudio etnográfico que realizó Falabella en colaboración con Kantar y tiene el objetivo de comprender mucho mejor a la mujer en la actualidad. Vaya tarea. Las visiones de las distintas generaciones que confluimos en este contexto y también los entornos en los que vivimos, sin duda, a veces hacen la diferencia. Algunas de las inquietudes más relevantes que plantea el estudio es que el 96% de las encuestadas cree que existe una presión constante por lograr el equilibrio y buen desempeño en los distintos roles, ya sea como madre, trabajadora, amiga, y yo agregaré cuidadora, tantas cosas que nos tocan a las mujeres al mismo tiempo, ¿no? El sondeo también reveló que 9 de cada 10 mujeres perciben que a ellas se les exige mucho más que a los hombres, que asumen una mayor responsabilidad en el hogar y además que después de que tienen 30 años se les exige de manera distinta respecto de la maternidad, es decir, que se les presiona para ser madres. Además, se analizaron aspectos como la culpa. 6 de cada 10 mujeres creen que viven eternamente con ese sentimiento. Y además, 7 de cada 10 mujeres frecuentemente temen no cumplir las expectativas que hay sobre ellas. Si quieren leer este completo estudio etnográfico de mujeres 2024 y conocer más sobre cuáles son las cosas que compartimos las mujeres en la actualidad, pueden revisarlo en el área de investigaciones de la web de Falabella. Varias de nosotros estamos en 9 de cada 10, ¿o no? Bueno, pero quiero cambiar de tema. Ahora les voy a contar sobre la Fundación Casa Familia, que acoge niños, niñas, pacientes oncológicos y no oncológicos para poder entregarle cuidado paliativo junto a sus seres más cercanos y acompañarlos durante todo el proceso de la enfermedad, incluyendo también, por supuesto, el final de la vida y el duelo. Durante el 6 y el 12 de mayo estarán realizando una colecta digital para poder financiar todas estas labores de Casa Familia y también del primer hóspice pediátrico de Sudamérica, Casa de Luz. Si ustedes quieren formar parte de esta colecta, básicamente poniéndose, pueden encontrar mucha más información sobre cómo donar directamente en el sitio web www.casafamilia.cl. Que nunca nos toque a nosotros estar ahí, pero mientras no estamos ahí, que apoyemos a esa comunidad que siempre sufre tanto y es tan difícil, ¿no? Nosotros nos financiamos, un 80% de nuestro financiamiento es privado, por lo que el éxito de esta colecta es fundamental para poder seguir acompañando a las familias. En nuestros 23 años ya hemos acompañado a más de 700 familias y esperamos seguir haciéndolo igual de bien, mejor, y que todas las familias que necesiten de una casa de acogida o de un espacio como el hospice puedan recibir el cuidado que tanto necesitan. Por si ustedes no sabían, durante el último fin de semana de abril, junto a CNN Chile Deportes, nos embarcamos en el buque AP-41 Aquiles de la Armada rumbo al archipiélago de Juan Fernández, a unos 670 kilómetros de este continente. Tuvimos la oportunidad de acompañar al operativo médico encabezado por la Fundación Acrux, que llevó al territorio insular a un grupo de 43 funcionarios de la salud para poder realizar más de 2.500 consultas médicas en la isla de Robinson Crusoe y Alejandro Selkirk. Ustedes dirán, ¿por qué esto es de Sanamente? Pues porque la comitiva fue acompañada con tecnología médica de primer nivel y tenía, por supuesto, entre los personales
entre el personal a psicólogos y psiquiatras. ¿Puede uno entender la salud sin integrar a la salud mental? La respuesta es no. Conversamos con ellos sobre los desafíos de salud mental en territorios aislados, que por supuesto son distintos que los de el continente, como es el caso en esta situación de la isla Juan Fernández. Veamos lo que nos comentaron. Juan Fernández está más aislado claramente que Chiloé u otras islas, es más difícil llegar. Y eso ya es una temática a nivel mental, la sensación de aislamiento, la sensación de pueblo chico, no tengo tampoco dónde ir, si bien puede generar mucha sensación de cohesión o de que cuento hay una red, tampoco hay una sensación como de cierta libertad o de protección de la intimidad. Eso puede ser ya un tema, el aislamiento, la soledad. Hablé con el psicólogo, que la isla cuenta con un psicólogo, y esas son un poco las problemáticas, desde también violencia en la pareja, territorio insular tiende a haber también más índices de alcoholismo, de machismo. La brecha de especialistas, en la medida que uno empieza a alejarse de Santiago, va creciendo. Entonces, si es que hablamos de territorio insular, esto es notablemente más profundo. Por lo mismo, llamémoslo esa distancia entre la cantidad de especialistas que se necesitan y la capacidad de atender a la población, en lugares como Juan Fernández es una distancia que uno podría decir casi abismal, ¿cierto? Entonces, finalmente, este tipo de iniciativas lo que permiten es intentar ir disminuyendo esa brecha, que a la vez entendemos de que no soluciona completamente el problema, pero es una bastante buena ayuda. Esta es primera vez que yo asisto a este tipo operativo, y no solamente uno está escuchando los números de esto, ¿sí? La cantidad de pacientes que se ven y todo, sino que dicen, mira, esto es algo que la gente acá en Juan Fernández está esperando. Dicen, no, este es el momento en que yo tengo acceso a poder resolver algunas cosas desde el punto de vista más especializado, y la idea por lo mismo es que no sea una intervención discreta, que no sea así como yo vine y después me fui, sino que esto también sea una instancia para que uno pueda tener contacto con los profesionales que son de acá, para poder ayudarlos a guiar cómo llevar un tratamiento desde la mirada del especialista. Para poder abordar la salud mental desde una perspectiva integral y considerar aspectos de genética, combinarlos con la epidemiología y la psicología, es que ha estado trabajando la doctora Rebecca Pearson de la Universidad de Manchester, quien estuvo en Chile e hizo una charla organizada por la Universidad del Desarrollo y que pueden revisar en el sitio web uddtv.udd.cl y en el canal de YouTube de la universidad. Conozcamos un poco más de los detalles de esta conversación en La Voz Experta. Vine aquí desde Reino Unido para discutir por qué es que en todo el mundo, si un padre tiene problemas de salud mental, su hijo también lo tendrá. Esta transmisión transgeneracional necesita un enfoque integrador desde el trabajo genético, compartiendo que incluso si un padre no pasa los genes, aún así hay una transferencia bidireccional. Pero también usando nueva tecnología para entender su correlación. Queremos un aproximamiento global para que juntos hagamos una real diferencia y mejoramiento a la vida de las familias. Bueno, y nos vamos a toda velocidad a una pausa, pero volvemos con mucho más de Sanamente. Mi nombre es Benjamín Acevedo, tengo 34 años, los cumplí ayer y soy cocinero. Mira, cuando me siento mal, la verdad es que estáis envuelto en tus pensamientos negativos y hay algún momento que tenéis que dejar de hacerlo. En mi caso al menos, no sé, intento enfocarme en algo creativo, algún proyecto que tengo ahí pendiente, o intento escribir algunos pensamientos para olvidarme de eso, referente a lo mismo, que es más como mi espacio creativo, es como más mi solución a los problemas. Y lo otro también puede ser el deporte, o también apoyarse en los amigos, en la familia, pero con quien tengáis más confianza en realidad. Yo creo que la gente en realidad cuando se siente mal hoy en día lo que tienen que optar es por la salud mental primero que todo. Apoyarse en algún psicólogo, un terapeuta que te dé el apoyo y las herramientas por las cuales tú podáis después dar vuelta a la solución. Que para mí esto es así, para otra persona quizás no es así. Entonces yo creo que cada uno tiene que buscar como su propio lado, pero yo creo que la atención principal es la atención de salud mental. Es lo primordial, ellos son los mayores guías que te pueden sacar de algún problema
complicado mentalmente. Es fácil de conseguir, es gratis, llegar y llevar y además es pegajosa. Es la risa. ¿Saben todos los beneficios que tiene para la salud mental una buena carcajada? Lo vemos en la siguiente animación. Estás con tu grupo de amigos. Uno de ellos decide contar un chiste. Comienza a reírse. Todos se suman y tú no puedes evitar unirte. Ya ni te acuerdas el por qué, pero te contagiaron la risa. Y es que es más probable que la risa se produzca cuando estás en compañía que solo. El cerebro responde al sonido preparando los músculos faciales para unirse a ella, sentando las bases para que se contagie de persona a persona. Y se trata de un contagio que es muy positivo, porque ¿sabías que esta respuesta biológica tiene muchos beneficios para la salud? Cuando reímos, se reducen los niveles de adrenalina y de cortisol a largo plazo, lo que puede ayudarte a mejorar el estado de ánimo y a reaccionar de mejor manera al estrés. Además, estudios apuntan al poder que tiene reírnos juntos para funcionar como pegamento y fortalecer los vínculos. Incluso, un experimento de la Universidad de California sugiere que las parejas satisfechas se ríen más que las insatisfechas. La invitación es aprovechar el poder curativo que hay detrás de una sana carcajada, un ejercicio que está a nuestro alcance y que tiene mucho más poder cuando lo hacemos en comunidad. Y hoy en nuestros recomendados los queremos llevar a un lugar que nos fascina. En los últimos años, médicos científicos han estudiado el intestino con mucho mayor foco y la investigación ha revelado que el sistema digestivo es mucho más que un centro de procesamiento de lo que comemos y tiene un efecto mucho mayor en nuestra salud de lo que se imaginaba. Incluso lo llaman el segundo cerebro. Problemas en el neurodesarrollo, aumento de peso y la enfermedad de Parkinson podrían estar relacionados con la manera y el estado en el que está nuestro intestino, lo que significa comprender cómo funciona nuestro sistema digestivo, cómo prospera o sufre según lo que comemos y entender eso termina siendo la clave. En nuestra sección de recomendados los invitamos a ver el nuevo documental disponible en Netflix, Hack Your Health, The Secret of Your Gut, que es hackea tu salud, los secretos de tu intestino. Los expertos aquí te explican cómo funciona el intestino y qué hacer para que funcione como necesitamos. Veamos un pequeño adelanto. ¿Qué es saludable? ¿Por qué es tan doloroso comer? ¿Qué cambios necesito hacer para estar saludable? ¿Por qué me cuesta bajar de peso? ¿Por qué no sé qué es lo correcto para mi cuerpo? Nuestro intestino afecta a todo el cuerpo. Pero influye muchísimo en nuestra salud. Todo esto es genial. La ciencia intestinal ha sido el área más crítica durante la última década o más. ¡Wow! Enfermedades como la ansiedad y la depresión, el cáncer, el autismo y el Parkinson están relacionadas con el intestino. Pero confunden a la gente sobre qué comer porque parece que es saludable. Ahora buscaré cuánta fibra tiene un hot dog. ¿Qué? ¿No contiene nada? Sería maravilloso si pudiera entender lo que está pasando con mi cuerpo. La dieta occidental, los antibióticos, tal vez nos provoca muchas de nuestras enfermedades más comunes y graves. ¿Qué están comiendo ustedes que yo no? ¿Qué hace que ustedes pierdan peso y yo no pueda? Tratamos de entender qué pasa con estas variantes que hace que las personas sean diferentes. Creemos que el microbioma es la clave. Con Panorama los dejamos porque aquí termina Sanamente y como ya es costumbre, queremos reflexionar en torno a algunos de los aprendizajes que nos dejó este capítulo a todas y todos. Qué importante lo que plantea Matthew Phelan de no ignorar el mundo de las emociones en el ámbito laboral, sino más bien incorporarlo y también el de la conducta, entendiendo que es esto lo que nos hace integralmente humanos y cómo esto puede, de hecho, ser un elemento a gestionar dentro de las empresas y con esto aumentar el compromiso que tenemos de los colaboradores. Además, la enseñanza de nuestra cápsula de experto para comprender lo importante que es hacernos cargos como madres, padres y cuidadores de nuestras propias heridas de infancia y así evitar este contagio, este traspaso a lo largo de las generaciones de traumas relacionales. Y no podemos irnos sin antes comentarles una información práctica muy concreta, un canal de ayuda que en esta ocasión es el Fondo de Orientación y Ayuda a la Violencia contra las Mujeres, el que entrega, como dice su título, ayuda y herramientas concretas para saber dónde acudir o denunciar en el caso de maltrato físico
o psicológico. El teléfono es 1455 y también está disponible a través de WhatsApp al +569 9700 7000. Como ustedes bien saben a estas alturas, si han visto Sanamente antes o si se vienen sumando recién a nuestra audiencia, el tema de la violencia es uno del que es muy difícil salir. A veces es un círculo en el que nos cuesta identificar que estamos adentro, de qué manera participamos, muchas veces nos sentimos culpables. Hay relaciones vinculares muy relevantes cuando uno está atrapado ahí y por lo mismo necesitamos ayuda de otros, de otras comunidades, de alguien que nos ayude a mirar desde afuera, o a veces un pequeño encuentro como este que estamos teniendo en el programa puede despertar la posibilidad de salir de ahí. Así que los invitamos a tomar ese impulso o a acompañar a alguien que lo esté teniendo y ayudarlo a salir de un círculo de violencia. De esta manera construir una mejor comunidad y una mejor sociedad para todos y todas. Nosotros nos vamos de este capítulo, pero permanecemos conectados a través de todas nuestras redes de Sanamente y los invitamos siempre a seguir de la mano de CNN Chile. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.